Buenos días a todos, un gusto tenerlos por aquí. La agenda que tenemos para hoy, vamos a hacer una breve introducción de quiénes somos, de quién es Predict. Luego vamos a entrar con la importancia del Big Data y la inteligencia artificial para la toma de mejores decisiones, para pasar a unos casos de estudio, a unas preguntas muy concretas que vamos a ir respondiendo, y finalmente sesión de Q&A, de preguntas y respuestas. Como bien decía Fer, les invitamos a que a medida que vayamos avanzando, cualquier pregunta que tengan, comentario o duda, la pueden ir poniendo en el chat. Sobre nosotros, estamos en el mercado hace más de 15 años, somos especialistas en Big Data y resolver problemas de negocio a través de técnicas de Big Data. Hoy por hoy cubrimos más de 20 países, toda Latinoamérica, México, bueno, por supuesto Estados Unidos también. Tenemos proyectos ya en Europa, en la India, en Australia, en África, utilizando estas técnicas a base de fuentes globales. Somos cross-industry, podemos trabajar, aplicar este tipo de soluciones en cualquier sector, y nuestro equipo está conformado por más de 30 científicos de datos y asesores de negocios. Este es un ejemplo representativo del tipo de marcas que trabajan con nosotros en la región. Para ir entrando en tema, queríamos arrancar este webinar de una manera un poquito diferente, haciendo un pequeño ejercicio, como testeando las percepciones que podemos tener a simple vista. Y vamos a arrancar con estas dos ubicaciones. En México tenemos un Home Depot por aquí y un Sodimac por aquí. Ambos en una calle sumamente transitada. La única diferencia entre ellos dos es que uno va hacia el norte y otro va hacia el sur. Entonces, cuando vemos ese tipo de situaciones, más de una vez nos preguntamos en qué lado, por qué lado de la calle circulan más autos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de los dos estará atrayendo más tráfico vehicular? Es una pregunta que más de una vez nos hacemos, sobre todo cuando estamos evaluando una ubicación, ¿verdad? ¿Qué tan buena es esa ubicación? Y ni que hablar si tenemos a un competidor directo enfrente. Entonces, el análisis, ¿qué nos dice? El primer resultado del análisis, que es prácticamente lo mismo. O sea, tenemos 4% de diferencia entre el volumen de tráfico hacia un lado y hacia el otro. Ahora bien, lo interesante de este caso, y el por qué se los traemos, es dónde está esa diferencia, ¿verdad? Y dónde se marca más. Que esto, una vez que, o sea, a la luz de las características de nuestros consumidores, puede ser súper relevante. En este caso en particular, vemos que si bien tienen la cantidad de vehículos que pasan en cada sentido de la calle es muy parecida, podemos ver que en horas de la tarde hay un incremento significativo, o sea, pasan bastante más vehículos de sur a norte que de norte a sur. Y eso replica en que Sodimac se lleva más audiencia, se lleva más gente por la tarde que Home Depot. Ahora, ¿cómo es posible esto? Y está asociado a todo lo que vamos a estar viniendo a hablar ahora. Normalmente, con las técnicas, llamémosle tradicionales, ¿cómo medimos tráfico? Con conteos, con una persona contando vehículos, o eventualmente poniendo los marcadores en la calle. Lo interesante de esto es que aquí estamos utilizando data que nos permite llegar a este nivel de granularidad. Estamos utilizando una de las principales fuentes de información para estos análisis que hacemos, es la data de movilidad derivada de dispositivos móviles, que viene de usuarios que están interactuando con apps móviles. Esas apps van con el consentimiento del usuario, comparten la ubicación y un código único del ID, que no sabemos de quién es simplemente un código único, y comparte la ubicación de ese dispositivo, ¿verdad? Eso nos permite poder entender no solo por dónde hay más vehículos, sino muchas de las cosas que vamos a hacer ahora, patrones de movilidad, por dónde se mueve ese usuario, qué características tiene y demás. Una fuente poderosísima de información que hoy por hoy está disponible en toda América Latina. Hemos hecho ejercicios de este tipo en Colombia, Chile, México, Ecuador, Uruguay. En cualquier mercado realmente se puede hacer, ¿verdad? Entonces,
siguiendo en esta línea, lo interesantísimo de estas técnicas es, uno, como hablábamos, la granularidad. Vean cómo con esa misma fuente pudimos obtener no solo de qué, cuántos vehículos, o sea, cómo es la densidad vehicular en una calle, sino en qué momentos tenemos mayor tránsito, de qué lado, ¿verdad? Por a qué hora pasa. Incluso vamos a ir avanzando, cómo son los que pasan por esa calle, de dónde vienen, qué características tienen, qué lugares visitan, etcétera, etcétera. Ahí está lo interesante de la Big Data. Nos permite tener, primero, mucha más, poder entender los matices de la realidad, ¿verdad? Y sobre todo, mucha más granularidad. Y una cosa importantísima que aquí no lo notamos, pero es muy importante y lo vamos a ver a medida que vamos avanzando, la escala. Estos análisis nos permiten hacer este tipo de evaluaciones en N cantidad de ubicaciones, múltiples ubicaciones. No tenemos que mandar a una persona a cada lugar que nos interesa, sino que podemos disponer de esta información de manera inmediata en plataformas y hacer consultas. Hablábamos de una fuente de información, que era la data de movilidad, pero obviamente no es toda. Incluso vamos a dar unos pasitos hacia atrás. Cuando pensamos en este tipo de análisis, expansión, ubicaciones, dónde pasa más gente, etcétera, podemos plantear estos, digamos, esta ruta que ha seguido, que está siguiendo la industria. En primer lugar, un análisis básico que muchas empresas al día de hoy solo se limitan a eso, que es con la data interna, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay alrededor de mi tienda? Lo que puedo ver, no lo que puedo realmente, lo que puedo ver, ¿verdad? Y la data de las ventas, poderosísima, siempre, la data de nuestras ventas propias. Luego vamos un pasito más hacia adelante y, ok, podemos entender qué es lo que hay en el entorno con data, por ejemplo, a través de los censos, cuando está disponible, no en todos los países está disponible de manera fresca esa data, que nos permite entender qué tipo de personas viven, niveles de ingreso, cómo son las familias que viven alrededor de un lugar, que viven, ¿verdad? No las que transitan, pero nos da un poquito de información. Podemos entender qué comercios hay en el entorno de nuestra tienda, ¿verdad? Porque los podemos ver, los podemos relevar, podemos saber cómo es, podemos ir a nuestros competidores, a los que nos den nuestra capacidad y entender cómo es el tráfico peatonal en ciertos lugares, ¿verdad? Hasta acá estamos siempre dentro de o lo que está relevado por algún organismo internacional, lo que está relevado por alguna institución, INEGI o el que sea, ¿verdad? Institución estadística a nivel nacional, o lo que podemos ver o relevar, pero yendo a campo, ¿verdad? Teniendo que gastar recursos yendo a cada lugar. ¿Dónde se pone interesante y dónde es que podemos ampliar esto y llevarlo a una escala muy superior? Cuando metemos data alternativa. Cuando metemos data, por ejemplo, como hablábamos, de los celulares que nos permite entender patrones de movilidad, afluencia vehicular. Cuando metemos data también a escala de los comercios que están disponibles. Hoy en día, con el Internet de las cosas, todos los comercios están en alguna parte en línea. Entonces podemos saber dónde están todas las abarroterías, dónde están todas las cafeterías, y eso saberlo y ponerlo en contexto con mis locales, mis competidores, y me ayuda a tomar decisiones mejores de dónde tengo que seguir, hacia dónde tengo que ir. ¿Qué nos da esta data alternativa? Frescura. Primero, es data fresca, es data real, es data del mes pasado, data del día anterior incluso. No tenemos que esperar a que el INEGI o el Departamento de Estadística Nacional publique algo, la tenemos. Es data que nos da granularidad y es data que nos da escala, que nos permite evaluar todo un país, toda una ciudad, sin tener que mandar a una persona a hacer relevamientos en cada lugar. Y nos da granularidad, detalles, matices. La realidad, el mundo real no es blanco y negro. El mundo real no es simplemente nivel A, B, C y D de ingresos. Es mucho más gris. Hay muchos más matices en las poblaciones. Es mucho más interesante poder entender qué lugares visita un lugar, y eso nos va a dar más información que simplemente el nivel de ingreso o el nivel socioeconómico. Esto, combinando todo esto con información de la tienda, del know-how del negocio y demás, es lo que nos puede llevar a tomar mejores decisiones a la hora de establecer un nuevo local. Entonces, hablábamos de la escala. Este tipo de alternativas nos permiten incluso ir de a poco avanzando en las distintas etapas. Desde estoy en un país, ¿verdad? Y digo, bueno, ¿dónde hay mejor oportunidad? ¿Por dónde empiezo? Hemos tenido muchos clientes que nos vienen y nos dicen, estoy en Monterrey, pero no sé hacia dónde ir. No sé dónde, en qué estado, siquiera, puedo seguir avanzando. Sé que tengo que crecer, pero no sé cuál es la ruta a seguir. Este tipo de soluciones, esta combinación de fuentes, nos permite tomar esas decisiones de manera muy acertada. Una vez que tenemos ese estado, ok, dentro de la ciudad,
una ciudad de, no sé, hablemos de ciudades grandes, 10 millones, 15 millones de habitantes. ¿Dónde? Hay muchas alternativas también. ¿En qué distrito? ¿En qué barrio? También este tipo de análisis nos permite. Nuevamente, lo interesante es que acá es todo a gran escala, ¿verdad? Podemos hacer estas evaluaciones incorporando esta data granular, cuando obviamente nos dé valor, a gran escala. Y finalmente, decimos, bien, esta zona, este distrito, este zip code, lo que sea, nos representa, acá tenemos nuestra oportunidad. Bien, ¿en qué manzana? O como muchas veces funciona, perfecto, yo sé que esta es la zona que tengo que atacar y nuestro equipo de campo nos ofrece, nos trae locales comerciales. ¿Qué tan buena es ese lugar dentro de la zona con potencial? Esta esquina, ¿realmente me va a traer el mayor beneficio o tal vez este otro local que me están recomendando a 300 metros, a 3 cuadras más abajo, tiene mayor potencial? ¿Cuál de los dos me conviene? ¿Verdad? Ese tipo de decisiones las podemos tomar de manera rápida y dinámica con este tipo de soluciones, combinando estas fuentes de información, ¿verdad? Entonces podemos ir desde lo más macro, por a nivel país, avanzando y podemos irlos acompañando en las distintas etapas en las que estén y la información los va guiando. Vamos ahora, le voy a ceder la palabra a Eric, que vamos a hablar de algunas preguntas concretas que este tipo de técnicas nos ayudan a responder. Eric. Perfecto. Bueno, pues efectivamente aquí les vamos a presentar, les vamos a platicar rápidamente de algunos casos en los que nosotros justamente aplicando este tipo de técnicas, este tipo de información, nos permite pues detectar incluso oportunidades en donde ni siquiera los propios equipos de expansión con los que hemos trabajado o departamentos de análisis tienen en la vista, ¿no? Por ejemplo, en este caso trabajamos con una empresa, una cadena de gimnasios que estaba muy concentrada en determinadas ciudades en el centro del país y justamente quería establecer, como bien lo mencionaba Sofía, ese roadmap, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Ya tengo un modelo de negocio estable, ya tengo capital para poder expandirme, ahora, ¿por dónde empiezo, no? Para que justamente esa estrategia de expansión no vaya en función de lo que de alguna manera yo pienso, sino que efectivamente la propia data y sobre todo data no tradicional me pueda hablar en ese sentido, ¿no? Del lado izquierdo podemos ver algunas, obviamente evaluamos más de 300 variables agregadas a nivel de, primeramente, estado, para justamente identificar cuáles eran esos estados que tenían la mayor oportunidad, ¿no? Entonces fuimos desde un análisis de lo general a lo particular, en lo cual analizábamos información como intereses relacionados a ejercicio, actividades físicas, entender por dónde el mercado estaba más activo a partir de data alternativa. Ajá, también analizamos con data de movilidad, entendimos cuáles eran la actividad dentro de este tipo de establecimientos de acondicionamiento físico, no entender cuáles eran esas zonas dentro del país que tenían mucho más actividad, obviamente el número de gimnasios y centros deportivos que tenían cada uno de los estados, el tráfico alrededor, no nada más entender análisis de movilidad en este tipo de establecimientos, sino también saber los niveles de tránsito que había en el entorno de cada uno de ellos, ¿no? Entonces empezamos a generar, justo como mencionaba Sofía en filminas anteriores, empezamos a no simplemente cuál sería un enfoque pues basado simplemente en data estadística, pues el número de gimnasios que hay, poblaciones, distribución de edad, distribución del nivel socioeconómico, y más o menos eso te va a dar, pues sí, un camino, una ruta por la cual tienes que seguir, ¿no? Pero nosotros fuimos más allá, evaluando indicadores o generando indicadores a nivel de estado que nos empezaran a dar matices de, pues, dónde todavía hay lugar, dónde podría haber un poquito más de espacio, el mercado es más activo, en este sentido, ¿no? Los resultados, obviamente, obvios, ¿no? Dentro de la Ciudad de México lo recomendó el modelo, pero por ahí también salieron algunos estados que, por ejemplo, el cliente tenía, pues, algún sesgo por querer empezar por ahí y pues tal cual, ¿no? El estado de Hidalgo no fue uno de los que ranqueó mejor, a diferencia de, por ejemplo, el estado de Morelos, que sí nos decía que era una zona con bastante potencial, ¿no? Bueno, un estado con bastante potencial. Por ahí también salió en el top Querétaro, no necesariamente salió Guadalajara, ¿no? Entonces, lo que de alguna manera en
en la mente de quien está diseñando este tipo de estrategias puede decir, no, pues Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, no necesariamente esos resultados nos decían que por ahí iba el camino, ¿no? Y eso es lo poderoso de introducir este tipo de análisis, matices de la realidad, matices de otro tipo de información que nos digan al respecto de este mercado, como qué tan activo está, ¿no? Y el siguiente ejemplo que les traemos es justamente a una empresa del sector de salud, una cadena de farmacias que también estaba concentrada en una zona muy regional, en el sur-sureste, y que justamente quería ampliar su actividad en el centro del país. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Efectivamente hicimos también un análisis basado más en temas regional para saber por dónde ellos tenían que empezar, si efectivamente el moverse al centro del país era lo más idóneo y efectivamente encontramos una gran oportunidad en donde ellos de alguna manera aquí probamos, por ejemplo, la hipótesis y qué fue lo que hicimos, pues ya evaluar a nivel de un nivel más bajo, a nivel de municipios, entender o a nivel de ciudades, entender por dónde podría estar más la oportunidad. Y aquí evaluamos ya otro tipo de variables, ¿no? Que son muy similares a las que evaluamos en el ejercicio pasado, simplemente aquí hacemos un zoom a nivel más bajo, ¿no? Para justamente identificar, obviamente, el desempeño de las características del desempeño de los puntos actuales, qué factores hacen qué factores del espacio a nivel municipio hacen que sus puntos en donde actualmente están en el sureste hacen que tengan buen rendimiento. Entendimos levantamos esas mismas variables en las ciudades en que evaluamos. Por ahí entendimos que, por ejemplo, el potencial estaba principalmente en estas, obviamente la Ciudad de México, que podría ser lo obvio, pero aquí empezamos a ver, por ejemplo, opciones que no son tan viables, ¿no? Por ahí tenían en el mapa San Luis Potosí, Puebla, Querétaro. Sin embargo, haciendo un deep dive a las diferentes variables que nosotros analizamos, efectivamente vemos que en función de zonas con potencial alto dentro de las ciudades, veíamos mucho más en Querétaro. Ajá, que por ejemplo en Puebla y en San Luis Potosí, las zonas con potencial alto en realidad eran muy pequeñas en San Luis Potosí, había mucho más zonas con potencial o con grado de oportunidad alto en el estado de Querétaro. Eso nos reforzaba el hecho de que, por ejemplo, cantidad de competidores, si bien había menos en San Luis Potosí, también había menos en Querétaro, bueno, un poco más en Querétaro, pero que también nos daba otras variables, por ejemplo, el número de locales disponibles que nosotros relevamos a partir de plataformas de oferta inmobiliaria, y eso nos empezó a dar pista de que efectivamente hay un nivel de competencia mayor, sin embargo hay mucho más locales disponibles en Querétaro y hay mucho más zonas con potencial alto, dado por las características del cliente que yo estoy buscando, ¿no? Para esta cadena de farmacias. De este lado podemos ver que evaluamos más de 400 variables, obviamente todas las que tienen que ver con el nivel socioeconómico, hogares, gasto en salud, gasto en medicamentos, obviamente variables que tengan que ver con el negocio para justamente llegar a este tipo de conclusiones y establecer ese roadmap, ¿no? No decir, si bien San Luis estaba entre nuestros planes, pues decir no es de que dejemos San Luis de lado, ¿no? Sino que seguramente lo que más nos conviene es empezar por Querétaro, que tiene mayor nivel de oferta inmobiliaria donde podemos encontrar un espacio y eso relacionado con número de zonas con potencial para realizar aperturas de farmacias, ¿no? Y bueno, en el siguiente ejemplo hablamos un poquito, en el siguiente, por favor, gracias. En el siguiente ya vamos a un nivel más abajo, ¿no? Si se dan cuenta, vamos de lo general a lo particular para entender ya prácticamente aquí a nivel de zona, a nivel de zona muy específica, que nosotros lo que hacemos es dividir estas ciudades en zonas de 150 por 150 metros para justamente tener una representatividad de las variables a nivel estadístico y eso nos permite ya relacionar diferentes variables que tenemos a ese nivel, como el interés relacionado en servicios mecánicos y automóviles. En este caso les estamos mostrando un ejercicio que nosotros hicimos para una franquicia de artículos artículos automotrices. Y justamente lo que nosotros analizamos, este ejercicio fue bien interesante porque el cliente no tenía en esta ciudad ningún punto, y solamente tenía un par de puntos en otras ciudades, sin embargo ya tenía la capacidad de crecer.
¿Cuál es la dificultad en este tipo de negocios? Que no tienes información suficiente para entender qué factores le hacen a tu negocio que tenga un buen desempeño. Ajá. Eso lo vuelve un poquito más complicado. Sin embargo, sí nuestro cliente tenía muy bien mapeado quiénes eran sus competidores en particular. ¿Qué fue lo que hicimos? Tal cual hackeamos la estrategia, por así decir, de expansión de sus principales competidores a partir de entender cuáles eran los lugares más visitados, más populares, ajá, entender qué factores hacen que qué factores geoespaciales hacen que esos establecimientos de la competencia sean más relevantes y a partir de un modelo que aprendió de esas características geoespaciales, tipo de gente que los visita, de dónde los visita, tiempos de traslado, un montón de matices más allá de las tradicionales, nivel socioeconómico de la gente que vive en la zona, qué tipo de comercios hay en la zona, si están en zonas muy residenciales, muy comerciales, muy industriales, etcétera, ¿no? Empezamos a entender mucho las características que hacían que esos puntos llevaran pues relativamente tiempo ahí, que fueran muy populares en mapas digitales a partir de las interacciones que generan los usuarios, y esto nos permitió entender cuáles eran esas zonas similares a donde están sus competencias, que son muy populares y cercanos a su mercado, y entender por dónde no están atendiendo a ese mercado, ¿no? Eso nos permitió, por ejemplo, ver zonas de oportunidad que estaban relativamente cercanas a competidores, pero que tenían una buena oportunidad de establecerse en esas zonas, ¿no? Y bueno, el siguiente ejemplo, que justamente aquí ya pasamos de entender a nivel de zona, ¿no? Nivel de región, ciudad, zona, dónde tengo que establecerme. Otras preguntas que van un poquito más allá cuando queremos analizar, bueno, que hemos respondido para negocios en etapas de crecimiento, en etapas de expansión, es, por ejemplo, cuántas ubicaciones me soporta el mercado. Ahora ya sé dónde está el potencial, pero saber de todas esas zonas que me marca el modelo que es potencial, en cuántas ubicaciones tengo que poner de manera que pues se alineen a determinadas estrategias de negocio, ¿no? En este caso, por ejemplo, justamente para este mismo cliente de franquicias de artículos automotrices, lo que realizamos fue entender, obviamente él no podía abrir bueno, en una ciudad en particular que le recomendamos abrir de una 10, 20 ubicaciones, ¿no? Porque sabemos que entre más tú abres ubicaciones, pues hay determinados factores como la canibalización que ya te empieza a restar oportunidad. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Hicimos un modelo que corrió más de 200,000 escenarios posibles de ubicaciones de estos puntos que quería abrir en esta ciudad. Entonces, este algoritmo lo que hace es prácticamente lanzar diferentes ubicaciones aleatorias en esas ciudades donde ya establecimos que está el potencial, ¿ok? Para una vez que empezamos a evaluar múltiples escenarios, y medimos la factibilidad de cada uno de estos. Esos escenarios factibles, ¿cómo los medimos? Los alineamos mucho a las características específicas del negocio. Por ejemplo, en este caso, la restricción, por así decirlo, fue maximizar el alcance potencial de población residente y población con las características de mi consumidor, es decir, que esa ubicación abarcara o atendiera a una densidad importante de mi cliente potencial, pero que al mismo tiempo el grado de canibalización o traslape entre ese mercado que voy a atender se minimizara. Ajá, es decir, que esa canibalización, ese traslape entre las zonas de coberturas fuera la mínima. Eso nos permitió llegar a un análisis como el que estamos viendo en esta gráfica, en el cual en el eje vertical estamos viendo el número de escenarios factibles que cumplen estas reglas. Ajá, y aquí vamos agregándole a los escenarios diferentes números de ubicaciones para justamente llegar a ese equilibrio, llegar a ese punto óptimo en el cual el margen de error sea el mínimo. Entonces, por ejemplo, en el caso, y para explicar un poquito cómo se lee esta gráfica, para una ubicación encontramos alrededor de 6,000 escenarios diferentes en donde se podrían ubicar estos puntos, ¿no? Mientras nosotros vamos agregando ubicaciones, obviamente las opciones para poner dos ubicaciones que cumplan estos criterios de maximizar el alcance y minimizar la canibalización empiezan a ser menos, ¿no? O sea, ya no tienes como muchas opciones. En el caso de una ubicación, pues los puedes poner en cualquier lado,
de manera que no se canibalice, por ejemplo, con los puntos que ya tienes operando en una ciudad en particular. Con 2 ubicaciones empiezan a caer el número de escenarios factibles que cumplen esa regla. Cuando llegamos a 3 ubicaciones en esa, esto está aterrizado a una ciudad en particular, cuando llegamos a 3 ubicaciones empezamos a ver que los escenarios o las opciones de ubicar estos puntos empiezan a ser menos que cumplan con esa regla. Cuando ya nos empezamos a acercar a los 4, empezamos a ver que hay mucho menos escenarios disponibles para establecer nuevos puntos y que también nos estamos acercando a ese margen de error, ¿no? Entonces, también esto nos permite medir que, por ejemplo, ya tiende a ser muy riesgoso llenar el mercado con 4 ubicaciones, ¿ok? Y si bien 5 ubicaciones seguimos teniendo menos escenarios que pueden cumplir estas reglas de negocio que establecimos, en realidad ya está por debajo del margen de error del modelo y ya sería muy riesgoso, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la recomendación que hicimos a este cliente? Que en realidad, para que él abarque de manera óptima todo su mercado potencial, debería de estar entre 3 y 4 ubicaciones, ¿vale? Esto es lo que nos permitió, si bien es un análisis un poco complejo, esto es lo que nos permitió llegar a ese número óptimo, ¿no? Y que esto se basara justamente en un fenómeno de simulaciones de escenarios que nos permitiera llegar a ese punto de equilibrio. Y el siguiente análisis, la pregunta que respondimos alineado con este mismo ejercicio, fue saber ahora estos 3 puntos dónde tienen que estar, ¿no? En este caso en particular, en esta ciudad en particular, el cliente ya tenía un punto adicional, bueno, un punto de venta operando, perdón. Y lo que efectivamente ya nos decía el modelo es encontrar dentro de esos escenarios cuáles son aquellos que de alguna manera se acercan más o que hacen más sentido en función de la estrategia de negocio. Y eso es bien importante aclararlo. Todos estos ejercicios que hacemos, si bien tienen un componente automatizado y de algoritmo y demás, siempre es importante llevarlo de la mano de la estrategia del negocio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, si bien el modelo les recomendaba que 4 podría ser el óptimo, pues seguramente no estaba como tal el capital para realizar esas inversiones, ¿no? Entonces aquí, de alguna manera, empezamos a observar cuáles eran esos escenarios que de alguna manera se acomodaban más a atender mejor ese mercado y hacerlo pues en el corto plazo, ¿no? Entonces de aquí, de alguna manera aquí logramos no nada más recomendar cuántos son los puntos óptimos, sino también recomendar dónde tienen que ir este número de puntos de manera que abarques ese potencial de mercado y que el traslape entre ellos sea el mínimo.